Bueno, hoy les hablaremos de qué es la cinética de secado. La cinética de secado es la pérdida de humedad con el tiempo que puede tener un alimento o un material cuando es sometido a un proceso de secado. Este analiza la velocidad con la que el agua sale del producto y este requiere un proceso de secado el cual alcanza una medida exacta. En la ingeniería de alimentos, esto nos ayuda a evitar lo que es la oxidación, la quemadura y que éste llegue a una proporción exacta de secado. Bueno, para esto nosotros necesitamos saber qué contenido de humedad tiene el alimento que nosotros estemos manipulando, o como lo puede ser también un material. Necesitamos saber su contenido antes, durante y después del secado. También necesitamos saber la velocidad a la cual el alimento se somete a un proceso de secado. Esta por lo general no es constante. También tenemos los periodos típicos del secado. Estos son 3. Cuando hablamos de los periodos típicos, primero hay un periodo en el cual la velocidad es constante. En esta el contenido de humedad pues se evapora fácilmente y tiene un rápido secado. Luego tenemos la primera etapa de lo que es de velocidad decreciente, lo que es que la velocidad baja y se va agotando el agua, pero de una manera más lenta. Y tenemos la segunda, que es cuando el agua que está dentro del material se evapora más lento y esta requiere más energía para poder evaporarse. Bueno, también tenemos los modelos lineales de transferencia de masa en secado. Estos son modelos matemáticos que explican más bien cómo se mueve la humedad desde su interior hasta la superficie. Estos modelos lineales pues son iguales a lo que es la velocidad de la salida de agua, y esta es proporcional a lo que es la diferencia de humedad o lo que es la concentración en un producto. Tenemos la ley de Fick, como se muestra en la diapositiva. La parte que está al lado de M es una delta que muestra los cambios y M significa la humedad. En la parte de abajo tenemos lo que es cambios y tenemos una T que esta simboliza tiempo. Esto significa la variación de la humedad con respecto al tiempo. También tenemos lo que es D, que esto es un número que es constante, que tenemos que si la D es grande significa que la humedad sale fácilmente. Si tenemos que una D es pequeña, pues significa que la humedad sale con mayor dificultad o sale lentamente. Tenemos allá lo que es una variación al cuadrado con la humedad, que esto prácticamente es el laplaciano o lo que es una derivada espacial, que esta mide cómo está distribuida la humedad dentro del material. Es decir, si en un producto o en un material, en un alimento, tiene diferentes proporciones de humedad y mantiene mayor humedad en unas partes con respecto a otras, pues esto significa que este número será mayor, será un número grande. Y si es al revés, o si de pronto no tiene tanta dificultad o tantas diferencias con respecto a la humedad en todo el alimento, o si es la misma, pues este será un número pequeño. Yo les voy a hablar de por qué se usan modelos lineales. Los modelos lineales se pueden utilizar en muchos materiales, como lo que son polímeros, madera e incluso alimentos, ya que el comportamiento de la humedad se puede aproximar como lineal si la humedad inicial no es extrema, el material tenga una estructura homogénea, el coeficiente de difusión es casi constante, y por eso se usan modelos lineales que nos permiten a nosotros predecir tiempos de secado, entender cómo se mueve el agua dentro del material y simular el proceso mediante ecuaciones más simples. Bueno, ¿qué es la matriz de difusión? Como vemos en la diapositiva, explica la base matemática para modelar cómo se mueve la humedad dentro de un material. La ecuación de difusión, usando un método numérico.
Como primero tenemos el concepto de discretización, que es para resolver la ecuación de difusión, el material se divide en pequeñas secciones llamadas nodos o capas internas. Cada nodo tiene asociado un nivel de humedad específico. La ecuación matricial, al dividir el material en nodos, el proceso se puede simular mediante una ecuación matricial simple, que describe el cambio de humedad de un momento al siguiente, donde, como podemos ver, M es el vector de humedades de todas las capas internas, Mn, que es el estado de la humedad en el momento actual, Mn más 1, que es el estado de la humedad en el siguiente momento. Y por último tenemos D, que es la matriz de difusión o coeficiente de difusión, un D, que es la regla que dicta cómo la humedad se mueve entre los nodos. La matriz de difusión D, la matriz D es una clave porque representa la interacción entre las capas internas. Un ejemplo sencillo de matriz de difusión, un D, es como podemos ver en la diapositiva lo siguiente. Primero, la matriz muestra que cada nodo pierde humedad hacia sus vecinos, representado por los números negativos y positivos en las filas, indicando transferencia. En cada fila de la matriz se enfoca en un nodo e indica la regla de cuánto gana o pierde ese nodo de sus vecinos. Una forma más fácil de entender la ecuación, donde la ecuación Mn más 1, que es igual a D por Mn, lo cual es una receta matemática para simular el secado del material paso a paso, donde el paso 1, que es la humedad actual, lo cual vamos a imaginar que es una lista o vector que te dice que la capa 1 tiene un 80% de humedad, la capa 2 tiene un 70%, la capa 3 un 60% de humedad antes del cambio. En el paso 2, la regla del movimiento, que es la matriz de difusión, es la regla del material que dice que si la capa 2 está más húmeda que la capa 3, la capa 2 le va a pasar una parte de su humedad a la capa 3. La matriz D contiene coeficientes de difusión que controlan la velocidad de este intercambio, donde la nueva humedad, que es al multiplicar la regla de movimiento por la humedad actual, obtienes la nueva lista de humedades, que ahora sería que la capa 1 tiene un 79%, la capa 2 un 68% y la capa 3 tiene un 61%, que es la humedad después del cambio. Repitiendo este cálculo muchas veces se puede simular cómo la humedad se mueve del interior al exterior del material hasta que se seca por completo, lo que nos permite a nosotros predecir tiempos de secado. ¿Qué son los valores propios y vectores propios? Los valores propios, eigenvalues, y vectores propios, eigenvectors, aparecen cuando estudiamos matrices, especialmente en álgebra lineal. Sirven para entender cómo una matriz transforma o mueve los vectores en un espacio. Cuando una matriz A actúa sobre un vector cualquiera, normalmente cambia su dirección, cambia su tamaño y lo rota. Pero existen vectores especiales que al multiplicarlos por esa matriz no cambian de dirección, solo cambian su longitud, se pueden estirar o encoger. Esos vectores especiales son los vectores propios. El factor por el que se estiran o encogen es el valor propio. ¿Por qué aparecen? Porque las matrices representan transformaciones lineales como la rotación, estiramientos o reflejos. Los vectores propios aparecen cuando una transformación tiene direcciones que no se tuercen. En los ejemplos donde podemos encontrar naturalmente estos es en transformaciones geométricas, en sistemas dinámicos, en física o en estadística. Bueno, y ahora el resumen que podemos ver lo explicaré de manera sencilla. La matriz describe un sistema físico, por ejemplo humedad o temperatura, donde los valores propios indican la velocidad de cambio. Por ejemplo, -3 será un cambio rápido, se disipa primero. -1 será un cambio lento que domina el final. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia que tienen los vectores y los valores propios en la ingeniería. Como sabemos, estas herramientas matemáticas permiten analizar, observar cómo se comportan ciertos procesos, especialmente cuando se trabaja con humedad y secado. Bueno, como primero tenemos predecir tiempos de secado, lo cual nos permite saber qué tan rápido se seca dicho material. Como segundo tenemos identificar zonas críticas, lo cual podemos saber dónde hay un punto de humedad
que se queda más tiempo, lo cual nos podría generar riesgos o daños, lo cual causaría mohos y tendríamos un producto de mala calidad. Bueno, tenemos como tercero optimizar procesos industriales y como cuarto tenemos mejorar la calidad de dichos productos. Como conclusión tenemos que la cinética de secado junto con los modelos lineales de transferencia de masa permiten comprender de forma precisa cómo un material pierde humedad y qué factores controlan este proceso. Al analizar matrices de difusión y analizar sus valores y vectores propios, es posible identificar las velocidades características de secado. Teniendo en cuenta esto, nos sirve para mejorar la eficiencia de calidad al aplicarlas en la industria, ya que el secado es fundamental para ellas.